Ya chicos, continuamos, ya. Ya habíamos visto en la clase anterior lo que vendría a ser log normal dos parámetros. Ya tenemos entonces log normal dos parámetros y tenemos también la distribución normal. Ya entonces ahora nos tocaría ver lo que es la distribución log normal tres parámetros. Ya es un poquito más complicado, así que atentos al video. Ya esta es la ecuación de la distribución log normal tres parámetros. Es idéntica a la distribución normal y a la distribución log normal dos parámetros, salvo bajo una diferencia que ahora lo que vamos a tener es una variable, un parámetro de posición en el dominio x que va a ser x sub 0, ¿ok? Y para calcular x sub 0, ya dice, ¿no? Una forma simple y eficiente de estimar el parámetro de posición x sub 0 de la distribución log normal es mediante el estimado de cuantil del límite inferior con la siguiente ecuación. Nos dice que el parámetro de posición x sub 0 es igual a x1, que vendría a ser el primer dato, recordemos, ordenado de precipitaciones, y xn, que sería el último, o decir, el mínimo dato y el mayor, ¿no? El mínimo y el máximo, menos la mediana, ya, de los datos de precipitación elevado al cuadrado. Todo eso dividido entre x1 más xn menos 2x mediana, ¿ok? Listo, de esa manera lo vamos a programar. Ya es importante que recordemos ese parámetro. ¿Ya? Entonces en la ecuación lo que vamos a aumentar es pues x, que sería la precipitación en este caso, menos x sub 0, que es el parámetro de posición. ¿Ya? También podemos revisar lo que es la bibliografía de, ya que tenemos distribución log normal tres parámetros, tenemos tal cual la misma ecuación, ya, parámetro de posición en el dominio x, parámetro de escala y parámetro de forma en el dominio x. Ya sabemos ya qué significan esos parámetros para nosotros, salvo que ahora se está agregando lo que viene a ser el parámetro de posición, que es el muye y el fille. Acá nos dice, ¿no? Acá nos dice, acá podemos revisar con calma, acá nos dice, ¿no? Ya es importante que leamos, este libro es indispensable. Entonces acá nos dice, ¿no? X0 es el parámetro de posición, el phi es parámetro de forma igual a la desviación estándar de los de este variable. No olvidemos, no es de los datos originales, son de los logaritmos neperianos. ¿Listo? Bien. Y este sería el parámetro de escala de promedio. Listo. Y creo que tenemos con eso todos los datos. Entonces vamos a empezar a programar. Ya entonces la programación de esto ya es un poquito más no como difícil, sino que es un poquito más extensa. ¿Ya? Sin embargo, vamos a copiarnos esto de acá. Conveníamos haciendo. Listo. Copy. No se puede, ¿no? Entonces, control C. Si no aparece la opción de copiar, control C, ¿ya? Control C. Ya nos encontramos el PD, en el PD03, ya, no olvidemos eso. Entonces vamos a poner code, ya pegamos, ya vamos a trabajar esta vez un poquito con el Excel al costado, ya se va a notar con claridad en el video seguramente. Ya, o podemos achicar esto un poquito más, a ver, a lo mejor sí podemos, ahí no, creo que ahí está un poquito ya mejor. Esto podemos ajustar un poco, yo creo que sí. Y ahora sí extendemos nuestro, acá yo puedo aumentarle un poquito el tamaño, listo, ya, eso nomás, no menos, está bien ahí, ya, perfecto con eso, perfecto. Entonces vamos a ir programando, ya, vamos a bajar esto. Lo primero que hacíamos es el PD03, voy a repetirlo hasta que se cansen. Ya vamos a crear nuevo. Lo que hacemos con esta línea de código, repito, es estamos creando un nuevo data frame, que en este caso va a ser PD03, que va a ser una copia del data frame original que tenemos, que es P24H. Este P24H contiene una columna con el encabezado de número y de la precipitación máxima, que es esta que estamos cargando, ¿no? Listo. ¿Ok? Estamos haciendo una copia, porque como nosotros vamos a crear nuevos parámetros, en este caso como vemos en el Excel, el logaritmo neperiano y la posición, la variable independiente menos el parámetro de posición, por ejemplo, se están agregando columnas. Esas columnas vamos a agregar a nuestro nuevo data frame, que sería PD03. Entonces, para no afectar nuestro data frame original, hacemos un copy, ¿ok? Bien, posteriormente vamos cambiando la segunda línea de código PD03, PD03, ya. Con esta línea de código, ¿qué hacemos? Recordemos que ordenamos, ¿no? Con sort values, con el método sort-values, ordenamos de menor a mayor nuestra precipitación, porque en el Excel original se encuentra desordenado. ¿Listo? Bien, ahora el PD03 simplemente es el número de datos que vamos a tener de nuestro data frame. En este caso serían 56 datos. ¿Listo? N es igual a 56. Perfecto.
Ahora sí nos vamos con los cálculos, ¿no? Esta es creo que la parte más larga que vamos a tener. Ok, listo. Entonces lo primero que vamos a hacer es calcular Weibull, ¿ya? Entonces la distribución teórica de Weibull, está grabando, sí, la distribución teórica de Weibull, ¿no? La distribución teórica vendría a ser, ya como ya sabemos, el número, la posición del dato entre el número de datos, ¿no? Por eso le estamos haciendo len, la cantidad de datos más 1. Ahora vamos a copiar acá, sí, esto vamos a borrar, ya, vamos a borrar y vamos a poner por abajo, ya, listo. Ahora lo que vamos a hacer es primero pues calcular, creo, me parece el x sub 0. Ya es importante que nosotros calculemos el x sub 0. Ya. Entonces para eso lo primero que vamos a hacer es ya la mediana. Vamos a ver, ¿no? ¿Qué nos pide la mediana? ¿De qué datos vamos a calcular? A ver. Por acá debe estar. Ahí está, ¿no? Acá nos dice, ¿no? Miren, acá nos dice x mediana, ¿no? Esto nos falta agregar. Ya, acá dice mediana de la serie de valores cuyo valor se calcula como n par x mediana. Ya, bueno, esto vamos a adjuntarlo acá, ¿no? Es importante que lo adjuntemos. Estito que lo adjuntemos acá, ¿no? Ya. Acá lo vamos a guardar por si, para que puedan tenerlo presente. Entonces, de los valores originales. Ya, lo primero que vamos a hacer entonces es calcular nuestra mediana. Entonces, PD, ya, PD03 guión bajo, le vamos a llamar en este caso guión bajo mediana, ya, mediana va a ser igual a los datos de PD03, ya, PD03, a ver, ahí está creado, PD03. ¿De qué columna vamos a calcular la mediana? De la columna de número, la precipitación máxima en 24 horas, obviamente de la precipitación máxima de 24 horas, ¿no? Ahora vamos a el método punto median, ya, median, para calcular la que vendría a ser la mediana. ¿Listo? Perfecto. Ahora lo que vamos a hacer una vez que hemos calculado la mediana es pues calcular esta fórmula de acá, ¿no? Esta fórmula, repito, vamos a hacerlo crecer o podemos revisar también en el libro de este, ¿no? Listo. Esta fórmula, el parámetro de este vamos a calcular ya, lo que vendría a ser el parámetro de posición x sub 0. Ya para eso vamos a crear entonces un parámetro PD del mismo data frame que sería PD03 guión bajo x sub 0. Ok, entonces esta sí es una fórmula un poco más larga, pero vamos a hacerlo con calma. Ya, para calcular el primer dato, entonces primero vamos a crear lo que vendría a ser el denominador. Ya, entonces para eso vamos a hacer lo que primero vamos a hacer esta parte de acá arriba. Lo que quisiéramos obtener es el x sub 1. ¿Cómo obtenemos el x sub 1? Entonces hacemos un PD03, ya, PD03. A veces no es un poco complicado usar con muchas variables, ¿no? De la columna, ya, de la columna precipitación máxima, voy a usar el método iLoc. Ya con eso ubicamos un valor específico de qué dato. Entonces sería el 0, ¿no? El 0, porque en Python recordemos que la enumeración empieza de 0. Eso multiplicado, ya, por lo mismo. Y aquí viene algo interesante, ¿no? Por lo mismo, pero ahora que dice por xn, por el último valor o el máximo, ¿no? Entonces para obtener el último valor es menos 1, ¿ya? También podemos utilizar el min y el max de esa columna, pero yo prefiero hacerlo de esta manera. Entonces la programación tiene un sinfín de ¿no? Un sinfín de soluciones. Entonces eso es importante. Bien, para estar seguros, todo esto de acá lo voy a poner en un paréntesis, ¿ya? En un paréntesis. Ahora a esto le voy a restar, ¿ya? A esto le voy a restar entonces la mediana al cuadrado, dice, ¿no? Entonces yo ya tengo mi variable PD03 mediana, ¿ya? Entonces para elevar al cuadrado son estos dos asterísticos, el cuadrado, listo. Ya tenemos lo que viene a ser el numerador, el denominador. Listo. Ahora vamos a irnos a la parte debajo de la fracción, ¿no? Entonces, para continuar con la fracción tendríamos que hacer de igual manera, ¿no? Como no está viendo x sub 1, ¿ya?
X sub 1, ¿cuál es? Es esta de acá, ¿no? Es esta de acá, X sub 1. Ya, X sub 1 más X sub n. X sub n también ya tenemos, ¿ya? ¿Cómo llamamos al X sub n? Lo llamamos con ilog menos 1, ¿ya? Lo copiamos y ahí tenemos, ¿ya? Ese sería el X sub n. Menos 2 veces por, esto lo voy a poner entre paréntesis mejor, entre, ya, la mediana, ¿no? La mediana ya tenemos acá también, el valor de la mediana. Control C, Control B. Listo, ya tenemos nuestra ecuación culminada. Repito una vez más, sería lo que sería, ¿no? Con ilog, con este código de acá decimos de nuestro data frame PD03 quiero elegir la columna número 24. ¿Qué quiero hacer en esa columna? ilog, es decir, ubicar el valor número 1. Listo. El valor número multiplicado por, de igual manera, del data frame selecciono la columna que tengan los valores, la precipitación máxima 24 horas. ¿Qué selecciono? El último valor. ¿Cómo lo hago? Con ilog, pero menos 1 para el último valor. Menos PD03 de la mediana elevado al cuadrado. Dividido entre el primer valor más el tercer valor, más el último valor, perdón, menos 2 veces la mediana. Listo. De esa manera encontramos nuestro parámetro PD03X sub 0. Listo. ¿Qué parámetros más tenemos ahora? Ya. Vamos a aumentar entonces una columna que sea PD03, ya. Guión bajo. No, también al PD03 vamos a aumentarle una columna, ¿no? Ya, entonces ahora sí nos vamos a nuestro Excel ya. Ya, entonces vamos a aumentar la columna, esta columna acá, ¿no? Que sería X menos X sub 0. Ya. Esa columna tenemos que nosotros aumentarle. Listo. Entonces lo que vamos a hacer nosotros es lo que vamos a hacer es calcular en este caso el X menos X sub 0, ¿no? El parámetro de posición menos, vamos a aumentar una nueva columna, ya, que sea X sub 0, perdón, el parámetro de posición que sería X sub 0, ya, X sub 0 menos nuestra precipitación que sería X, ok, listo, eso es sencillo ya, ¿no? Entonces para hacer eso llamamos a nuestro PD data frame, ya, perdón, es X menos X sub 0, ¿no? No, chicos, perdón, es X menos X sub 0. Pues llamamos a nuestro data frame que sería PD03, ya, PD03 nuestro data frame. ¿Qué vamos a hacer con ese data frame? Vamos a restarle a los valores de la precipitación máxima, le vamos a restar, ya, el X sub, el PD03, el parámetro de posición, ¿no? Ok, listo. Y hemos agregado entonces esa columna que sería en este caso este de acá, ¿no? Ya. Antes de eso nosotros tendríamos que también agregar este logaritmo de acá, ¿no? Este logaritmo de acá. Ya, entonces para tenerlo en orden, entonces vamos a calcular ese logaritmo, ¿ya? Entonces PD03, ya, PD03, a ver, el data frame 03, vamos a agregar una nueva columna, ya, una nueva columna que va a ser el logaritmo neperiano, ya, el logaritmo neperiano de eso mismo, ¿no? De X sub C, X del parámetro independiente menos el parámetro de posición. ¿A qué va a ser igual eso? Eso ya recordemos que con el numpy.log, primero le vamos a sacar el log y el log. ¿A qué le vamos a sacar el log? Lo que hicimos abajo, ¿no? Lo que hicimos abajo, a todo esto de acá, ya, a la columna de precipitación menos, ya, el parámetro de ubicación que habíamos encontrado, ok, perfecto. Entonces, ¿qué nos está faltando ahora? Recordemos, en el libro nos decía bien claro, en el libro nos decía, aquí está, ¿no? Nos falta ya lo que sería el promedio y la desviación estándar, pero esos valores se calculan del logaritmo neperiano, es decir, de esta columna. De esta columna vamos a calcular su promedio y su desviación estándar, ya, eso no hay que olvidarnos, ya. Ya,
Entonces lo que vamos a calcular es el promedio, ya. Para eso vamos a llamar esto de acá, esto de acá no lo vamos a llamar, pero no olvidemos cambiar el nombre, ¿no? El nombre del promedio y la desviación estándar. Pero ¿de qué columna? Ya no es del logaritmo neperiano de x, es de la diferencia, ¿no? Y es logaritmo neperiano de x del parámetro de independiente menos el parámetro de posición y el promedio. El promedio lo calculamos con min. Ahora aquí en std le vamos a añadir un nuevo parámetro, ya, dd, ya, std, perdón, entre paréntesis de dof igual a 0, es decir, estamos considerando una distribución, una desviación estándar ya poblacional dividido entre n, ya. Es que hay otro que es la desviación muestral, que es n-1, ¿no? Nosotros vamos a hacer en este caso la desviación estándar poblacional. Ya es un poco para repasar ese tema de estadística, pero lo vamos a considerar de esa manera. Bien, a ver, ¿qué nos estaría faltando? Ya tenemos todas nuestras variables, ya nada, ¿no? Ahora lo que nos faltaría ya es calcular como tal nuestra distribución teórica, ¿ya? Para eso hacemos pd03 de lo que en este caso sería el data frame. Vamos a añadir una nueva columna, que en este caso va a ser la columna de f de xm, ya recordemos, pero para graficar teníamos que poner x mayúscula m, ya así teníamos que hacerlo. ¿Con qué método nosotros hacemos, con qué comando nosotros llamamos a lo que vendría a ser la distribución log normal, 3 parámetros, ya? Lo vamos a llamar con stats punto lognorm, ya, lognorm punto cdf, recordemos que siempre usamos eso, y acá vamos a poner los parámetros, ¿no? Ya los parámetros vamos a poner, ya. El primer parámetro es ¿de qué parámetro vamos a sacar lo que vendría a ser ¿no? El data frame, los x, ya. Entonces en la fórmula nos dice que es de x menos x0, ¿no? X menos x0, ya. Con esos parámetros tenemos que calcular, ya, x menos x sub 0, esos son los parámetros que tenemos que pasar. En este caso sería s es igual a pd03, ya, pd03, pero ¿de qué columna? De la columna x menos x0, ya, coma el scale, el parámetro de escala, ¿no? El parámetro de escala va a ser igual a np punto exp, y que le pasábamos, lo que le pasamos era el promedio, ¿no? Entonces era pd03m, queda con eso, ya. Ahora vamos a copiarnos lo que vendría a ser el delta teórico, ya. El delta teórico vamos a copiarnos, ya. El delta teórico vamos a copiarnos. Para eso vamos a poner en este caso nuestro data frame número 3, el absoluto del teórico menos el empírico, ya, eso queda tal cual. ¿Qué más? Y vamos a calcular pues nuestro delta teórico máximo, ya, nuestro delta teórico máximo, pd3, el máximo del delta teórico punto max. Listo, esto ya no nos sirve. Ahora simplemente vamos a llamar a nuestra función para graficar. ¿Qué le vamos a pasar? Nuestro data frame número 3, el delta crítico, que es para todos el mismo, nuestro delta teórico máximo, y esta sería distribución log normal, 3 parámetros. Queda. Acá vamos a llamar al 3, acá al 3, al 3, al 3, ya, pero acá tendríamos que aumentarle 1, ¿no? Tendríamos que aumentarle un print, ok. Este print va a ser, vamos a añadirle el valor de, ya, y teníamos que colocar este de acá, ¿no? Ya, este de acá vamos a acomodar lo que sería x sub 0 es igual a parámetro de posición x sub 0, le vamos a poner x sub 0, ya, parámetro de posición en el dominio x, dos puntos, para eso entre llaves vamos a llamar a la variable pd03, ya, 03, el x sub 0, que viene a ser el parámetro de posición. Listo, número de datos, media aritmética,
Nada más, eso sería todo lo que vamos a hacer y vamos a imprimir, ¿no? Imprimir por pantalla y nos sale un error. Ya nos sale un error.